Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Médicos y Comunidad, el programa del Colegio Médico Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Saludamos a su conductor. Hola Omar. Doctor Maresca, buenas noches. Un gusto tenerte Igualmente, acá en esta nueva etapa del programa Médicos y Comunidad. Placer enorme. Hay distintas maneras de comunicarnos. Tenemos un email, es colegio@colmed4.com.ar. Nuestra página es www.colmed4.com.ar y un blog que es www.colmed4blogspot.com.ar. Agregamos a partir de esta semana la posibilidad de encontrarnos en nuestro canal de YouTube, que es precisamente el nombre del programa, es Médicos y Comunidad. Allí también estamos. El tema será Alzheimer y el plano corresponde al doctor Luis Quintas. Él es neurólogo, una gran trayectoria en la especialidad, más de 30 años de recibido, allá por el 1984, es especialista en neurología del Hospital de Morón desde 1992, el Ostasiana de la Viñol, es jefe de clínica médica de ese Hospital de Morón y es director de la unidad docente hospitalaria de la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho una maestría en el Hospital Moyano, neuropsicofarmacología clínica. Con las buenas noches al doctor Luis Quintas, comenzamos el programa. Buenas noches, un gusto y un lindo currículum. Un currículum muy bueno y a la vez se nota que ha trabajado mucho en esto. Y ahora, bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que es Alzheimer, que por lo general hay una relación directa con la pérdida de la memoria en el Alzheimer, el concepto, pero hay un montón de cosas que se agregan. ¿Cómo lo podemos definir, doctor Alzheimer? Bueno, gracias por la invitación y bueno, pasamos al tema. La enfermedad de Alzheimer no es solamente la pérdida de memoria. Usted ha tocado justo, digamos, en el meollo del problema. Todo el mundo piensa que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno de la memoria. Es mucho más. El trastorno de la memoria es el trastorno cognitivo de toda aquella capacidad que nos permite aprender o no. El trastorno de la personalidad, el trastorno de su conducta, de los hábitos. Nosotros a través del tiempo tenemos aprendizajes que después lo empezamos a perder, ¿no? Bueno, esa es la enfermedad de Alzheimer, la más común de todas las demencias. Más del 50% del total de las demencias son Alzheimer. Hablamos de un 52, 53, 54% del total de las demencias. Es decir, que es la más común. ¿Tiene una relación directa con la edad? ¿Es más frecuente en mujeres que en hombres? Por supuesto que el factor de riesgo más importante es la edad, ¿no? Y en las mujeres van adelante, ¿no? Con respecto al número. También hay estadísticas, como usted bien sabe, sí, varían, ¿no? Pero la mujer se ve más en la mujer que en el hombre. Tal es así que el primer caso fue descrito en 1901 y era una mujer. Sí. Por el padre, digamos, de esta enfermedad, que era Lois Alzheimer, que él la describió y después Kraepelin, años más tarde, le puso enfermedad de Alzheimer, sí, ¿no? Y él ya ahí no hablaba solamente de trastorno de memoria, porque hablaba de trastorno de conducta. Claro. Hay muchas anécdotas al respecto de esta señora, ¿no? Esta paciente, en la cual debuta no con trastorno de memoria, sino que era más trastornos de conducta lo que tenía esta mujer. Claro, o sea que lo importante en el diagnóstico de esta enfermedad hecha por el doctor Alzheimer es haber hecho precozmente el diagnóstico de la enfermedad, que no es habitual, puesto que para tener el diagnóstico de certeza hay que hacer, en muchos casos, si bien hay lesiones, bueno, usted lo dirá, hay que hacer el diagnóstico anatomopatológico, pero hoy hay avances en la tecnología que permite, pero en esa época él hizo el diagnóstico clínico y después corroboró y el seguimiento de otros pacientes con biopsias más que nada con necropsias y con cortes cerebrales, ¿verdad? Fue así, exacto. Pensemos que estamos hablando del año 1901. Sí. Él describe, la paciente se muere a los 5 años y después, bueno, se hace la autopsia y bueno, y se pueden notar en el cerebro que había zonas del cerebro en la cual el grupo de neuronas había disminuido en volumen y había inclusiones dentro de la neurona, ¿no?, que le llamaron la atención. Uh-huh. Él describe todo esto, no le pone su nombre, sino que es otro quien lo honra, ¿no?, con ese nombre de enfermedad. Es decir,
lo que usted señala es muy importante. Si yo me doy cuenta antes, tengo más tiempo para tomar todas las medidas y poder hacer algo. Hoy la enfermedad sabemos que es una enfermedad crónica, evolutiva, progresiva y no tiene cura, pero tiene tratamiento y ese tratamiento llega a retardar la evolución natural de la enfermedad. No hay cura. Claro. No, pero podemos hacer algo si, como bien usted dice, si en las etapas muy tempranas nosotros llegamos a tener, como se llama la presunción diagnóstica. Cuando encontramos los primeros síntomas o signos de la enfermedad, ya nos dimos cuenta que esa enfermedad comenzó hace 15 años. Exactamente. Ya pasaron 12 o 15 o más años y sabemos que esta enfermedad arranca por los 65. Entonces quiere decir que el paciente comenzó a los 50. Claro. Por favor. Con las lesiones. Con sus lesiones, exactamente. Ahí. Pero nadie se dio cuenta porque, bueno, sus trastornos no eran importantes, no le llamaba la atención. Y a él mismo tampoco. Olvidarse alguna vez algo, pero bueno, la enfermedad comenzó ahí. Si a eso le sumamos los factores de riesgo, como pueden ser la hipertensión arterial, las dislipemias, la obesidad, la parte instructiva, o sea, a ver, tuve escolaridad, no tuve escolaridad, eso es muy importante. La educación es muy importante. Muy importante, o sea, un cerebro que no se lo activa, que no se lo motiva, ese cerebro se atrofia, es como el músculo, ¿no? Claro. Músculo que no lo hacemos mover, ese músculo se atrofia. Nuestro cerebro es lo mismo. Por eso es tan importante ¿no? estimular el cerebro. ¿No? ¿Cómo lo estimulamos? Con la lectura, con la reflexión, con lo social, con el deporte, con la dieta, con los hábitos. Hay buenos hábitos y malos, ¿no? Exactamente. Doctor, yendo al tema de los síntomas, ¿hay algunos síntomas que usted pueda definir como síntomas alarma dentro de la enfermedad? Ahí vamos a ver una cuando llegue el momento. Bueno, hay síntomas que hay que tener muy en cuenta. Cuando el paciente se empieza a olvidar, ¿no? Pero no los olvidos que tenemos, por favor, lo quiero dejar bien claro, no va a ser que a partir de ahora todo el mundo... Habitual, claro. Vamos a generar una situación de pánico. Exacto, vamos a generar una situación de pánico. Entonces la idea es esta, o sea, cuando el paciente empieza a olvidarse de las cosas cotidianas. En su trabajo se olvida, por ejemplo, de llevar el maletín a su trabajo, por decir algo, o la caja de herramientas. Eso ya debe llamar la atención. No puede olvidarse aquello que es parte de su vida. Llevar ese maletín todas las mañanas cuando sale de su casa. Eso debe ser. Cuando él cambió su carácter, la familia nota de que algo le está pasando. No quiere hablar, habla menos, se enoja fácilmente. Repite las cosas. Y a veces la familia se pone molesta, dice, pero si ya me lo preguntaste hace 2 minutos, me preguntaste lo mismo. Bueno, esos son síntomas de alarma. No es para enojarse, es para empezar a ver si uno debe o no consultar al médico. Bueno, perfecto. ¿Tenemos tiempo, Raúl? Hagamos un corte, si te parece bien, te propongo una pausa para no olvidarnos, hablando de olvidos. Recordemos que estamos en Médicos y Comunidad, este es el programa del Colegio de Médicos Distrito 4 de la provincia de Buenos Aires. Nos visita hoy el doctor Luis Quintas, él es neurólogo de Alzheimer, hablamos después de la pausa. Gracias. El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad. Tres consejos para la salud de la futura mamá. Consulta a un médico. Con el médico, los futuros papás pueden plantear todas sus dudas y ponerse al tanto de los cuidados necesarios en esta nueva etapa. Vacunate para proteger a la mamá y al bebé que viene en camino.
El calendario nacional de vacunación prevé una dosis de la vacuna de la gripe y un refuerzo de la doble bacteriana durante el embarazo. No fumes. No tomes alcohol ni drogas. Representan un riesgo para el bebé por mínima que sea. Consulta por los medicamentos que podés tomar. Es imprescindible la consulta con el médico para su consumo durante el embarazo. Y recordá, si estás buscando tener un bebé o tenés uno por nacer, ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Muy bien, entregamos el otro bloque. Seguimos en Médicos y Comunidad. Allí hay un teléfono, una manera de comunicarse, distintas otras formas. El email es elcolegio@colmed4.com.ar, junto al doctor Luis Quintas, neurólogo, su conductor habitual, el doctor Omar Maresca. Muchas Adelante, gracias, Raúl. Bueno, con respecto a lo que planteó anteriormente, en el bloque anterior, estábamos hablando de que, bueno, se hacían necropsias del cerebro. Desde el punto de vista del cerebro, ¿qué áreas afecta y qué lesiones produce esta enfermedad? Bien. Digamos que dijimos que el Alzheimer era la demencia más frecuente. Existen otras demencias como las vasculares, las tóxicas y demás. Hablando estrictamente de enfermedad de Alzheimer, el compromiso está en el área frontal, en el área temporal, parietal y los núcleos de la base, que así los conocemos. Es un tecnicismo que bueno, vamos. Pero lo más importante es tener en cuenta que el área frontal, nuestro frontal y nuestro temporal en la parte más basal, que se llama área mesial, ahí está la atrofia. Entonces, bueno, vamos a ver que las neuronas empiezan a desaparecer. Primero se van degenerando. Tenemos, creo que, un dibujito ahí en la cual ahí vemos una neurona normal, el dibujo muestra una neurona normal, y vemos otra, cómo se empieza a, digamos, manchar la neurona y luego se empieza a atrofiar. Empiezan a aparecer sustancias que se depositan y la van dañando, y esto se ve en estas áreas, frontal, temporal, los ganglios de la base también y demás. Hay otras demencias que la patología va a ser distinta. Acá vemos esto, una atrofia, ¿no? Vemos que del lado de la derecha tenemos un cerebro, un dibujo de un cerebro normal, mientras que en la izquierda vamos a ver cómo los surcos se agrandan y al agrandarse el surco se pierde masa encefálica. Quiere decir que esas neuronas desaparecieron. Entonces vemos el área de la memoria, que es esa área más inferior en el dibujo, que es el área mesial del temporal, el área donde está el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que la cisura de Sirio ahí tiene mucho que ver en dividir parte del cerebro, como nos enseñaron en anatomía hace muchos años, sí, ¿no? Bueno, son las áreas, y las áreas frontales, ¿no? Son las áreas más comprometidas. El área preóptica, en la evolución, ¿no? Es la última área en aparecer en la escala zoológica, y es la primera que se empieza a dañar, ¿no? Con el tiempo. O sea que esas áreas, la frontal y la temporal, son las que provocan los síntomas que... de esta enfermedad. Memoria y conducta. Memoria y conducta, ¿en qué área estarían? Ahí las tenemos. La memoria en la parte temporal, ¿no? En el área mesial, en el hipocampo. Y conducta, acordémonos cuando decimos está frontalizado, ¿no? El tema es para que la comunidad... Exacto, es bárbara la pregunta. La parte frontal es lo que, digamos, está encargado un poco de nuestra conducta, donde ahí nosotros podemos, si tenemos nuestra área frontal sana, podemos tener nuestra reflexión, podemos inhibirnos ante un hecho en la cual que nos podría despertar cierta inquietud, pero nos marca nuestro freno ante ciertas cosas. El paciente que padece esta enfermedad no lo tiene, claro, lo va perdiendo poco a poco. Entonces la familia se alarma porque ¿cómo? Mirá las cosas que está haciendo. Y no lo entiende, y a veces
se producen situaciones de agresión verbalmente entre la familia, ¿no? Un grito, un simple grito, ¿qué estás haciendo? Pero no se dieron cuenta que el paciente no puede controlar sus actos. Con respecto a las otras enfermedades sistémicas o al hábito tabáquico, ¿el hábito tabáquico, la diabetes y la hipertensión influyen en esta enfermedad? Influyen. Todo lo que sea, digamos, altere un equilibrio interno, influye. Durante muchos años se discutía si el tabaco favorecía o no favorecía. ¿No? Ojo, por favor. Algunos decían que favorecía. Exactamente. Entonces, por favor, aquellos que fuman no se pongan contentos porque la cosa no es tan así. Sabemos que si no tienen Alzheimer pueden llegar a tener una vascular. Exacto. Porque el cigarrillo va haciendo un daño dentro de la arteria y digamos que va a padecer otro tipo de demencias. Así que, por favor, no ponerse a fumar para prevenir el Alzheimer. Porque en una etapa se estimuló eso. Exactamente. Hace unos años, estamos hablando de 20 años atrás, 25 años atrás, decíamos que el tabaco era un factor protector, ¿no? Y no es así. Ojo, no tenemos que pensar de que, bueno, podemos estar provocando otros daños. Recordemos que las arterias del cuerpo son todas las mismas. Si yo tapo una arteria en el corazón, un infarto, tapo una arteria en el cerebro, es una ACV. Ahí, por ejemplo, vemos un caso de atrofia, ¿no? En la cual podemos ver toda la zona del temporal atrofiada, ¿no? Los surcos corticales más marcados en el área frontal ensanchados y los ventrículos también un poco dilatados. Claro, porque ahí está tan atrofiado que lo que vemos negro lo tendríamos que ver blanco, exactamente. ¿No? Lo que vemos negro en la parte, está marcado con el círculo rojo, esa zona se llama el lóbulo de la ínsula. Bueno, vemos que está sumamente agrandado, ensanchado, es negro, y lo tendríamos que ver ocupado por tejido neuronal. Claro. Pero la atrofia ha llevado a que, bueno, ese paciente haya perdido neuronas, ¿no? Justamente con respecto al tema de la depresión, porque muchas veces el paciente tiene apatía, ¿hay una relación directa entre depresión y Alzheimer o es consecuencia de la enfermedad? A ver, hay todo un tema, ojo, muy buena pregunta, ¿no? Porque nosotros encontramos en la enfermedad del Alzheimer que el paciente por momentos puede pasar por una depresión. Muchas veces confundimos un Alzheimer con una depresión, o al revés. Claro. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las enfermedades pueden cursar las dos juntas, o pueden ser totalmente separadas. En el Alzheimer, en las etapas tempranas, cuando el paciente se da cuenta de que le falla su memoria, que no puede recordar las cosas más habituales, ¿no? De su vida cotidiana, se da cuenta de que no puede aprender, se pone a leer y después quiere recordar y no puede. Ese paciente, en la etapa leve o moderada de la enfermedad, tenemos 3 estadios, leve, moderado y severo. En la etapa leve y moderada, cuando el paciente se da cuenta y toma conciencia de que algo está pasando en él, bueno, ahí el paciente se puede deprimir. Entonces tenemos, les decía un momento, que podemos tener las dos juntas, o una puede ser consecuencia de la otra. Claro. Independientemente de que, bueno, sabemos que en las etapas tardías de la enfermedad el paciente puede cursar con una depresión grave o una euforia, ¿no? En la cual la falta total de inhibición hace de que sea una persona agresiva. Ahora, usted decía que en etapas terminales, ¿qué ocurre en etapas terminales? Porque empieza con todo esto, pero ¿es mortal la enfermedad por el daño cerebral o por todos los trastornos que vienen acompañados? Digamos que es mortal la enfermedad por las complicaciones que se van dando a través de la evolución natural de la enfermedad. Porque el paciente empieza a tener infecciones, porque bueno, no puede controlar sus esfínteres, entonces se puede infectar fácilmente, una infección urinaria, ojo. Como no tiene control de sus actos, puede salir sin ropa a la calle, si ese día se quedó solo y se salió desnudo a la calle en pleno invierno. Él no puede discernir, a veces ni el día ni la noche, menos si estamos en verano o en invierno. Y si la atrofia llegó a parte del cerebro, como el hipotálamo, para que la gente nos entienda, son
zonas del cerebro centrales que regulan la temperatura, él no va a sentir ni frío ni calor. Pero eso ya no tiene tanto que ver con la enfermedad propia de Alzheimer, sino que es parte de una atrofia generalizada, ¿no? O sea que esos datos son importantes tenerlos en cuenta porque yo recuerdo un amigo lamentablemente que confundía el día de la noche y tenía que ser acompañado permanentemente porque es un trastorno severísimo. Exactamente. Yo creo que también lo que deberíamos rescatar de acá, usted planteó en un momento determinado que hay algún tipo de medicación. Esa medicación que no se cura esta enfermedad. Este tipo de medicación, ¿cómo actuaría? Bueno, toda la medicación que tenemos hoy, que bueno, por suerte, los tiempos cambian y cambian para mejor. Yo creo que la década del 90 fue la época en la cual aparecieron las imágenes y podemos ver, como la tenemos ahora en pantalla, esta imagen, qué zonas están comprometidas y qué no. Si vemos del lado derecho, vemos esa parte amarilla y roja en la cual, bueno, perfunde muy bien el oxígeno por el cerebro, y vemos la otra que en realidad la parte azul no nos está hablando de la atrofia. El tema es el siguiente: si yo utilizo la medicación en una etapa tardía, tengo asegurado un fracaso. Si yo comienzo en etapa temprana, puedo retardar la evolución normal de la enfermedad. Ajá. Decimos en 4, 5 años, 6 años. Pero ojo, si bien parece poco, logramos 5 años en la cual el paciente pueda tener una convivencia familiar en la cual la familia no se enferma. Yo siempre destaco esto: cuando tenemos un enfermo con una demencia, ¿no?, en la familia generalmente también se enferma, porque no acepta la enfermedad. No pueden ver a un ser querido que era una persona ejemplar en todos los actos de su vida, ver las cosas que hace ahora. Entonces siempre recomendamos lo mismo: ojo, tenerle paciencia, no llevarle la contra. Claro que también es importante, doctor, porque permite que la familia se adapte, es decir, la terapéutica en la primera etapa, porque va a haber un periodo como es un golpe, un shock para el grupo familiar, ¿no? Seguramente. Es así, y le digo, hay un tratamiento terapéutico y hay un tratamiento de acompañamiento que debe hacer la familia, y después, ojo, toda la parte psicológica, en la parte de conducta, ¿no?, con el terapista ocupacional, la musicoterapia, la recreación, ¿no? Esto es complejo, pero ojo, no tenemos que aceptar que no hay nada para hacer. Está todo por hacer, tal vez. Sí, el otro día leí creo que en internet, que una persona joven, toda su familia tenía Alzheimer, era hereditario, y ganó 3 campeonatos de memoria porque leyó tanto para evitarlo que ganó 3 campeonatos de memoria. Tiene que ver con lo que decíamos, cómo estimulamos al cerebro. Claro. Si lo estimulamos, es una forma de protegerlo. Sabemos que la carga genética es uno de los factores que no podemos modificar. Hay una sustancia para que la gente nos pueda entender, dentro del cromosoma, ¿no?, lo que todos conocemos por la ApoE, la apoproteína E, eso se transmite. Y sabemos que aquel que recibió de sus padres, ¿no?, el alelo, ¿no?, que es otro lugar dentro del cromosoma, tiene 4 veces más posibilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer. Pero que quede claro, 4 veces más, no está condenado a padecerla. Y si yo lo estimulo y ante menor síntoma concurro al médico y empiezo un tratamiento temprano, tengo tiempo, porque en 5 años pueden ocurrir muchas cosas. Tener otras drogas para tratarlo. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo. Se nos fue el tiempo volando, muy interesante, ¿no, Raúl? Es un buen signo ese que haya pasado tan rápido el tiempo, es cierto. Doctor Quintas, que tenga una buena noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Él es jefe de clínica médica del Hospital de Morón y es un neurólogo muy reconocido. Omar, que tengas una excelente semana. Igualmente, Raúl. Hasta la semana que viene en Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos, Distrito 4. Muchas gracias.